¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que para ser feliz y vivir tranquilos debemos perdonar? Hoy en Psicología para Todos hablaremos de el perdón. La palabra perdón proviene del latín per y del verbo latín doñare, que significa pasar, cruzar y donar, regalar u obsequiar respectivamente. Por lo tanto, siguiendo esta definición, el perdón es regalar u otorgar la indulgencia por algún daño recibido. Pero resulta que el perdón va mucho más allá de solo otorgar indulgencia o de dejar pasar un daño o un insulto. El perdón es todo un proceso que lleva tiempo y no perdonar tiene consecuencias sobre todo para el bienestar de uno mismo. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos con lo que significa perdonar, ya que muchas veces suele confundirse con la reconciliación, el olvido o incluso creemos que perdonar es permitir que nos lastimen una y otra vez. Para entender mejor de qué se trata perdonar, pensemos en una herida. Cuando recién nos lastimamos, esa herida duele, incluso al mínimo contacto. Y si la descuidamos, dicha herida puede infectarse y causarnos un dolor o un daño aún más grande. Pero si nos ocupamos de ella, es decir, si llevo a cabo un proceso de sanación, la herida se sana al grado que muy probablemente me quede una cicatriz en dicha herida, pero ya no me causará nada de dolor, solo me quedará el recuerdo de dicha herida. Esto es precisamente lo que pasa cuando trabajamos con el perdón. Habrá alguna situación o algún evento que sin duda me cause daño y siempre lo hará mientras yo no lleve a cabo ese proceso de sanación. Es entonces cuando el sentimiento cambia. Tal vez no podré olvidar lo que pasó, pero ya no me dolerá tanto como cuando lo viví. El proceso del perdón requiere primero de un tiempo en el que la persona experimente y conecte con las consecuencias negativas de aquello que ha sucedido. Es necesario experimentar una serie de reacciones emocionales como la ira, la tristeza, la culpa, la vergüenza o incluso el miedo. El ser consciente del dolor es como un motor para movernos hacia otro lugar emocional, para que no nos quedemos enganchados a lo que sucedió y podamos estar en el presente. Entonces, perdonar no quiere decir que debamos restaurar la relación con el perpetrador ni olvidar el agravio recibido, sino es avanzar más allá del dolor, rehaciendo nuestra vida sin estar anclados al pasado. Perdonar nos permite continuar con nuestra vida y sobreponernos a los acontecimientos dolorosos, fortalecidos o transformados. Perdonar no implica olvidar aquello que sufrimos, sino poder seguir disfrutando de las cosas buenas sin dejar de estar en contacto con el dolor que aquello nos produjo. Recordemos que olvidar nos llevará a negar que aquello que pasó fue importante y nos causó dolor, e incluso nos puede llevar a justificar al perpetrador y a permitir que nos lastimen una y otra vez. Por eso es muy importante saber que perdonar no es olvidar. Perdonar es liberarnos del sufrimiento, es dejar de experimentar ira, miedo, tristeza o culpa cada vez que pensemos en ello. Perdonar es transformar el sufrimiento en compasión. Es dejar de pensar que la venganza es la mejor forma de dejar de sentir dolor. El filósofo Jan Karl Marx afirma que el perdón no es un deber, sino un don. Es decir, no debemos sentirnos obligados a perdonar en determinado momento. El perdón se puede dar y se puede pedir, pero siempre a cambio de nada, sin ninguna clase de compensación.
En este sentido, el perdón no sustituye al derecho ni a la justicia, pero tampoco se puede confundir con la venganza. La venganza destruye, el perdón construye, nos aporta estabilidad emocional y nos acerca a la paz interior. Es importante saber que perdonar no es un deber social ni moral. Estamos en nuestro derecho de no perdonar si así lo consideramos oportuno. Pero si el perdón es sincero y nosotros tenemos también la capacidad de perdonar, sin condiciones previas, de forma honesta, este será el mejor camino para conseguir la estabilidad emocional para alcanzar la armonía. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi tranquilidad y por mi paz interior. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible que va de ti a esa persona que te ha hecho daño y se genera un vínculo que afecta a todos los aspectos de tu vida. Entonces, cuando tú perdonas a esa persona, lo que haces es cortar con ese vínculo y te liberas de una manera impresionante. Ese es el gran beneficio que nos proporciona el perdón. Entonces, ¿por qué es importante perdonar? Pues simple y sencillamente porque guardar rencor, culpabilizar, aferrarse y detenerse demasiado en las heridas socava nuestra felicidad y tiene un efecto considerable en nuestro bienestar físico y psicológico. Los estudios han sugerido que el perdón es una forma muy efectiva de responder reduciendo el estrés y fomentando la felicidad. Sin embargo, cómo reaccionemos ante esas heridas depende de nosotros. Perdonar es una elección y un proceso. El dolor y las decepciones son inevitables, pero no por ello deben controlar nuestras vidas. Además, contrario a lo que se piensa, el perdón también nos permite establecer los límites que sean necesarios para protegernos de volver a experimentar daño por parte de otras personas. El perdón puede exigir justicia y nos lleva a decir no más. Las personas que tienden a perdonar puntúan más bajo en medidas de ansiedad, depresión y hostilidad. De igual forma, dejar el rencor o perdonar está asociado con niveles menores de estrés y reactividad cardiovascular. No perdonar compromete el sistema inmune, lo que nos hace más vulnerables a cualquier enfermedad. Ok, pero ¿cómo le hago para perdonar? Como ya lo mencioné, el perdón es un proceso que en este caso consta de 5 etapas. El proceso comienza en la fase de análisis de lo ocurrido, incluyendo en ella el reconocimiento del daño que se ha recibido. Es precisamente reconocer que se ha recibido un daño que duele y aceptar ese dolor. La segunda etapa consiste en elegir la mejor opción de perdonar. La tercera etapa incluye la aceptación del sufrimiento y la rabia. El perdón no supone que se rechacen y mantener sentimientos de rabia, de ira o deseos de venganza. El problema no está en tener esos sentimientos o pensamientos, sino en actuar dejándose llevar por ellos en contra de los valores e intereses más importantes en ese momento. La cuarta etapa es establecer estrategias para autoprotegerse. El perdón no implica la aceptación incondicional del peligro de que ocurra de nuevo el ataque. Analizando lo que ha ocurrido, la víctima se puede dar cuenta de cuáles eran los indicios que indicaban el peligro, lo que le dará más posibilidades de evitarlo en el futuro. Y por último está la quinta etapa, la cual implica una expresión explícita de perdón. Este es un paso importante, aunque algunos pacientes puedan pensar que es solo simbólico y vacío de contenido.
y se puede hacer mediante muchos ritos o maneras. Esta acción explícita no es el final del proceso del perdón, sino la oficialización del inicio. Y consideremos que es preciso volver a repetir el proceso siempre y cuando uno lo sienta necesario. También es importante reconocer cuándo es necesario pedir perdón, ya que el pedir perdón también nos libera de una carga emocional enorme. Y para llevar a cabo este proceso, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que lo que se hizo causó daño u ofendió al otro. El segundo paso es sentir de verdad el dolor del otro, es decir, para pedir perdón es preciso ser consciente de que se ha hecho un daño importante al otro. Ponerse en su lugar y acercarse a sus sentimientos puede llegar a hacer sentir de verdad el dolor del otro. Después es necesario analizar la propia conducta. Saber cómo y por qué se hizo lo que se hizo es interesante en sí mismo. El definir un plan de acción para que no vuelva a ocurrir y compartirlo con el otro, si es posible, es el siguiente paso para poder pedir perdón. El plan debe incluir acciones dirigidas a mejorar las debilidades propias que han propiciado el daño realizado. No se trata de establecer solamente buenas intenciones. Las acciones han de ser concretas y se han de establecer los tiempos y los recursos necesarios para hacerlas. El siguiente paso es pedir perdón explícitamente al otro. Los pasos anteriores han de ser compartidos con el otro y se han de comunicar para que la petición de perdón sea explícita y llegue al otro, mostrando así que no son palabras vanas, sino que están articuladas en un plan y en un compromiso de lucha por la relación. Realizar un acto simbólico en el que se pida perdón al ofendido también es importante para que el perdón quede muy claro. Y por último, siempre que sea posible, es preciso restituir el daño causado, considerando que al pedir perdón y restituir el daño, no me estoy comprometiendo, o más bien sí me estoy comprometiendo a no dañar y no lastimar nuevamente a esa persona. Entonces, una vez que ya tenemos claros cuáles son los pasos para este proceso, te invito a que hagas un análisis sobre si tienes en este momento la necesidad de pedir perdón o de otorgar un perdón. Recuerda, el perdón se lleva a cabo únicamente con el fin de obtener tu tranquilidad y tu paz mental. No lo hagas por él, hazlo por ti. Muchas gracias por escuchar este video, los invito a que lo compartan y cualquier duda tienen mis redes sociales, Facebook, psicóloga Carla Bastida, YouTube, Psicología para Todos. Muchas gracias.